¿Llegaste a ver Five Nights at Freddy's con doblaje latino? Técnicamente son animatrónicos. ¿Y qué quieren? Quieren que ella sea como ellos. ¡Abby! En este video te contaré quiénes fueron las personas detrás de las voces de estos personajes y algunos datos interesantes sobre este doblaje. ¡Vamos! Es muy tarde, ya viene. Alerta de spoilers. Si aún no lo viste, te recomiendo que veas primero la película antes de ver este video. El protagonista de la película es el guardia de seguridad de Freddy Fazbear's Pizza, Mike, quien es encarnado por el actor Josh Hutcherson. Y para el doblaje latinoamericano llamaron a Carlos Díaz. Muy contento de poder seguir haciendo a Josh Hutcherson, al menos en el tráiler, ¿no? Ya veremos lo que venga después, que esperemos sea positivo. Quien es la voz más recurrente de Josh, que comenzó a doblarlo desde Satura, una aventura espacial, y también llegó a interpretarlo en toda la saga de los Juegos del Hambre. Si su voz te resulta familiar, puede ser porque llegaste a ver Malcolm el del medio, donde le dio voz al joven brillante Malcolm Wilkerson. Tu castigo es suficiente. ¿Por qué te burlas de mi sufrimiento? O tal vez reconozca su voz por Rock Lee del anime Naruto. Quiero pelear justo aquí y justo ahora. Elizabeth Lale es la actriz que interpreta a la oficial Vanessa Afton, que la muestran inicialmente como un personaje simpático y enigmático, que luego vimos que tiene una relación muy cercana con el portador del espeluznante animatrónico Spring Bunny, y para el español latino la oficial es interpretada por Romina Marroquín. Disfrútalo. Disfruta lo que haces, porque desde el día 1 que yo llegué al doblaje disfruté lo que hice. Quien ya había prestado voz a la actriz en otras producciones, y fue desde la serie que reúne diversos personajes de los cuentos de hadas, Once Upon a Time, donde Elizabeth interpreta el papel de la princesa Anna. ¿En serio? Pues las sorpresas suelen ser impredecibles en esta familia. Que claramente está basada en la Anna de la película de Frozen, y donde Romina también le da voz a este personaje. A Romina también la puedes escuchar en League of Legends y en Arcane. Si en verdad quieres que la gente hable contigo, debes hacerles creer que les darás lo que ellos más quieren. Al actor Matthew Lillard lo tenemos muy bien identificado como el fiel compañero de Scooby-Doo, pero también debemos mencionar su participación en el cine de terror, por películas como Scream y Los 13 Fantasmas, y en este largometraje lo vemos interpretando a Steve Raglan, quien más adelante nos enteramos que era William Afton, portando su animatrónico Spring Bunny, que para el doblaje no fue considerada ninguna de las voces recurrentes de Lillard, pero este sombrío personaje fue interpretado por el actor de doblaje Carlos Luyando. Todos los malos que he tenido oportunidad de hacer en el doblaje me encantan, Quien además es la voz de otro tenebroso personaje, Pennywise, el payaso que aterró al Club de los Perdedores de la oscura ciudad de Derry. No, lo llevaré conmigo. Llevaré a todos ustedes. Mary Stuart Masterson es la actriz que interpreta a la persistente tía de Abby y Mike. Su voz latina estuvo a cargo de Gwendolyn Flores. Soy locutora, actriz de doblaje y comunicadora. Conocida por su trabajo como la voz de Bernadette en La teoría del Big Bang. Fue una estrella de lástima. Llenar la cacerola de agua y dejarla en el fregadero no es lavar los platos. En esta cinta fueron contratados conocidos youtubers estadounidenses para papeles pequeños. Universal quiso repetir esta fórmula en el doblaje, invitando a streamers para darle voz a algún personaje, pero dos de ellos declinaron la invitación. No, gracias, quiero vivir. Una posible razón se debe al caso de Across the Spider-Verse, donde participaron varios influencers, lo cual provocó que les lloviera mucho hate a cada uno. Finalmente, solo un invitado logró quedarse con un personaje, odiada por la crítica, pero bien recibida por el público. ¿Te gustó la película? ¿Y qué opinas del doblaje? Soy Jonter. Si te gustó este video, regálame un like. Si quieres conocer más sobre este detrás de voces, te invito a suscribirte al canal. Y quiero decirles que aquí, abajo, todos flotan y tú también flotarás.